Otros mundos. Un viaje más allá de las fronteras del misterio. Secretos de la religión. El 13 de octubre de 1917 hacía frío como suele hacer en aquel país. ¿Cuántos eran? ¿30.000? ¿50.000? ¿70.000? La Virgen debía acudir y hacer el milagro. Lucía volvía a estar contenta a pesar de todo. Su padre y su madre habían acudido. Podía pronunciar las palabras de siempre. ¿Qué quiere vuestra merced? Quiero que se haga aquí una capilla en mi honor. Soy Nuestra Señora del Rosario. Que sigan rezando el rosario todos los días. La guerra se va a acabar y los soldados volverán dentro de poco a casa. Tengo muchas cosas que pedirle. Que cure a enfermos. Que se conviertan los pecadores. Unos sí, otros no. Es preciso que se enmienden. Que pidan perdón por sus pecados. Que no se ofenda a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. ¿Vuestra merced no quiere algo más? No quiero nada más. ¡El sol! ¡Mirad el sol! ¡Milagro! ¡Ya puedo esperar a la muerte sin miedo! Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios. Francisco murió en 1919 y Jacinta en 1920. Lucía se quedó para dar fe. Y ese día, el Papa bendijo a los 3 pequeños actores.
sus apariciones, a él, como si fueran dos extraterrestres procedentes de otra galaxia, que salían de un ovni y demás. La vinculación entre el fenómeno ovni y las apariciones marianas, esto no es nuevo, como todos sabemos. Esto viene desde hace ya algún tiempo, desde hace algunas décadas. En España menos tiempo, en Estados Unidos más, pero es cierto que se ha propuesto y que todavía hay personas, lo cual yo respeto, que siguen vinculando el fenómeno mariano o las apariciones marianas con el fenómeno ovni. En mi opinión, son dos asuntos que no tienen nada que ver. El uno es sobrenatural, es un fenómeno sobrenatural, que es el tema que nos ocupa hoy, y por otra parte nos encontramos con un fenómeno que es ufológico. Y si yo me dejas opinar, de forma siempre... En tu casa, si eres el comandante. De forma, gracias, hombre. Estaría bueno. De forma muy objetiva, ya sabes tú que yo intento no decantarme hacia un lugar ni hacia otro. Y hacer muy bien. A mí me hubiera gustado, y de hecho lo voy a decir, por desgracia hay cosas que nos vemos maniatados. No podemos hacer cosas interesantísimas que se pueden hacer, la vamos a hacer en breve porque ya hay cosas que van a cambiar aquí en esta casa. Pero por el momento no podemos, aquellos que han preguntado el por qué a lo mejor no hacemos algún tipo de tertulia, bueno, pues no lo podemos hacer porque hoy no podemos llevar a cabo esas tertulias vía telefónica. Sí. Entonces, no me gusta esconder nada, sino que la gente sepa, los oyentes sepan, cómo debemos movernos, o cómo podemos movernos, mejor dicho, y que nos vemos algunas veces casi imposibilitados de llevar a cabo algún que otro asunto. Por tanto, me hubiera encantado tener pues esa contraposición a lo que puede contar en este caso Santiago Vázquez. Ahora bien, no podemos obviar, Santiago, y eso no sé si me lo confirmarás tú, que en esa época todo lo referente a las apariciones de la Virgen estaba muy en boga, porque ellos no tenían tanta constancia de objetos volantes no identificados llegados de las estrellas. Entonces, si alguien ve algo, lo normal es que sí es verdad que lo relacione con la Virgen. Sí, pero es interesantísimo. Pero fíjate qué puntos. Resumiendo, porque esta es otra entrevista, ¿eh? Esta es otra entrevista. Estamos hablando de 1917. Sí. La Virgen, cuando digo la Virgen es porque ella misma se identifica como tal. Por tanto, vamos a partir de este presupuesto o de este supuesto. La Virgen ya anuncia, en estas apariciones de Fátima, anuncia un año antes aproximadamente que la guerra va a terminar. Pero que si los hombres, dice textualmente, que si los hombres no dejan, el ser humano no deja de ofender a Dios, dice, más adelante comenzará otra aún mucho peor. Esto lo dijo en una de sus apariciones. Sí. La primera fue el 13 de mayo de 1917, la primera, hasta el 13 de octubre, que fue la última. Y un dato muy interesante es que prometió volver una séptima vez, que todavía no se ha cumplido. Es decir, que todavía queda pendiente una nueva aparición de la Virgen en Cova de Iria, allí, en Fátima, en Portugal. En 1917, el fenómeno ovni, como todos sabemos, la era moderna, así calificada, no había comenzado, como bien sabes, que comenzó en el 47, primero con Kenneth Arnold, los famosos platillos rebotando sobre el agua en su propia descripción, y por supuesto, como no, el incidente de Roswell, también en el mismo año. Pero es que date cuenta de una cosa, que seguro que ya la sabes, pero bueno, yo lo digo para los oyentes, que siempre hay nuevos que se suman a la audiencia de otros mundos. Bueno, pues es que en 1945 había terminado la Segunda Guerra Mundial, y 2 años después, no llegó, prácticamente 2 años, se inicia la era moderna de los ovnis. Aquí se ha establecido, y algunos autores han establecido,
una vinculación. Es decir, el desarrollo, y aquí entra, por supuesto, de por medio el tema del nazismo. Me refiero concretamente a Hitler, Adolf Hitler, que, como sabemos perfectamente, no solamente se metió en una cruzada en busca de objetos sagrados, como el Arca de la Alianza, el Arca de Noé, la lanza de Longinos, los clavos de la Cruz de Cristo, la Cruz de Cristo, etcétera, sino que también sabemos que los nazis diseñaron prototipos de objetos volantes no identificados. Eso lo sabemos. Sí, también. Es decir, hay ahí, y no estamos hablando de 1947, estamos hablando de años antes, Estamos hablando de años antes. Por tanto, en 1917, el tema de los ovnis, evidentemente, no estaba tan de actualidad, por decirlo así, como a partir de 1947, que es cuando empieza la eclosión, el boom de lo que son los ovnis, y ya luego a partir de los años 50, 60, nos digamos cuando Kennedy impulsa la carrera espacial, el proyecto Gemini, Mercury, el proyecto Apolo, que fue el que llevó al hombre a la Luna. Todavía hay quien lo duda, sí. Que no tenga duda, que hemos pisado la Luna, seguro, se lo garantizo. Tema para otra entrevista, sin duda alguna. Por tanto, cuando se habla de apariciones marianas y se vincula con ovnis, yo no descarto esto que vaya por delante. Yo no descarto que en el transcurso de una manifestación mariana pueda darse también una manifestación ufológica. ¿Por qué? Pues lo voy a decir abiertamente. Porque he sido testigo en una ocasión de un fenómeno de este tipo, concretamente una noche, en un lugar mariano, en pleno invierno, de madrugada, estando con 3 personas más. Hubo, por una parte, una serie de manifestaciones vinculadas a lo que es lo mariano, si bien yo nunca he tenido el privilegio de ver a la gran señora, como dijeron los demonios a través de los niños de Ilfurt, la gran señora, así la llamaron cuando fueron exorcizados. No he tenido ese privilegio, pero sí que hubo una serie de fenómenos, como por ejemplo olor a rosas, olor a incienso, otra serie de fenómenos, pero es que en el cielo hubo también una manifestación que pudimos ver los 4 que estábamos allí. 2 éramos jóvenes, pero los otros 2 eran hombres hechos y derechos, y uno de ellos ingeniero, con 2 ingenierías, en telecomunicaciones e ingeniero de vuelo de una compañía muy conocida aérea. Eso lo pudimos presenciar por un lado y por otro, los 4. Es decir, que en el cielo, claro que hubo un objeto luminosísimo, una luz enorme, un objeto esférico que hizo unos movimientos y que estalló, por decirlo así, en luz y desapareció. Fíjate, si estoy hablando de mariología o de apariciones de la Virgen, y por otra parte te digo que pueden coexistir. Es que ese es el problema de los estudiosos de la parapsicología. Dentro de la parapsicología entran muchísimos temas, como sabes, por no decir que inmensidad de temas, pero es que el problema es que los parapsicólogos, que hay muy pocos, y en nuestro país hay que buscar como una aguja en un pajar, pero realmente el problema es que diferentes causas pueden provocar los mismos efectos o diferentes, pero pueden provocar mismos efectos.
Es decir, que pueden coexistir Fíjate, dos causas. Fíjate, Santiago, perdóname que te interrumpa. Sí, era lo que tenía que decir. Hay un caso muy conocido, el caso de Cass Landrum, que vivieron un episodio ufológico que de alguna forma tiene una semejanza con este, ¿no? Para colmo, una de ellas al final enfermó porque parece ser que estuvo sometida a una fuerte radiación, y yo siempre he mantenido algo en referencia a este caso. Yo no sé si fue la Virgen o no, pero de alguna forma 2 niños fueron castigados por ver la Virgen, porque 2 y 3 años más tarde fallecieron. Sí. Esto me hace creer a mí, Sí. o mejor dicho, no creer, en un principio, repito, no me hace creer que esto tenga alguna relación con una aparición mariana, por eso, porque en este caso, vaya comportamiento que tendría la Virgen con esos niños, vaya premio, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además es algo que yo tenía anotado para comentar, no exactamente esto, pero muy, muy cercano, colindando, rozando prácticamente lo que acabas de proponer. Y me das pie para comentarlo muy brevemente. Claro. Y es que, cuidado, por favor, con las apariciones marianas. Cuidado. ¿Por qué? Porque no todas las apariciones que supuestamente son marianas lo son. No lo son. No lo son. Se da, como en tantos fenómenos paranormales, se da, por supuesto, la suplantación de identidad. Claro que se da. Pero si las vidas, estamos en secretos de la religión, ¿no? Exactamente. En las vidas de los santos, en las hagiografías, están repletas las vidas de los santos, no solamente ya de fenomenología paranormal, muy diversa, desde levitación, pasando por xenoglosia, bilocación, podría seguir. Pero voy a lo que has propuesto. No, es que se han dado apariciones. Recuerdo una vivencia de un pobre fraile, digo pobre porque sufrió muchísimo, de San Francisco de Asís, para mí, uno de los santos más importantes de la historia, denominado desde antaño como Alter Christi, el otro Cristo, nada más y nada menos, en latín, Alter Christi. Bueno, pues aquel fraile tuvo una aparición de Jesús, y Jesús en esa aparición le dijo que se iba a condenar al infierno, que no hiciera más penitencias, que no hiciera más mortificación, que hiciera lo que hiciera, que estaba condenado al infierno eterno. Aquel monje cayó en una depresión profunda, y San Francisco de Asís, por revelación del Espíritu, supo lo que le pasaba y le llamó. Y le dijo, mira, la próxima vez que se te aparezca, fíjate en sus pies. Este es un dato muy importante, porque ya sabemos que las fantasmogénesis, en apariciones, los pies no se suelen ver. No suelen. Fíjate en sus pies, le dijo San Francisco. Si son pies humanos, será el Señor. Pero si no presenta esos pies humanos, echa a ese demonio inmundo de ahí. Bueno, pues se volvió a presentar Jesús y se fijó los pies. Eran pezuñas de cabra, y le dijo, ven aquí, bestia inmunda, que te voy a llenar la boca de estiércol. Dicho eso, aquella aparición supuesta de Jesús se desvaneció. Este es un ejemplo. Aquel monje llegó a ser un religioso que murió con fama de santidad. Quiero decir que lo que aparentemente puede ser algo que procede de lo divino, del cielo, en este caso de la Virgen, no señor, hay que ser enormemente selectivo.
hay que tener muchísimo cuidado y, como tú bien has dicho, con este caso, realmente es la Virgen la que se aparece siempre. Oiga, estamos asistiendo desde hace unas décadas, en España, sí, estamos hablando en España, ya no hablo de otros países, en España, a una auténtica romería de apariciones de la Virgen aquí y allá, en este pueblo y en aquella aldea y en aquella otra, de apariciones, supuestas apariciones de la Virgen. No. La Virgen no se aparece con tanta frecuencia, la Virgen no desciende del cielo con tanta frecuencia como nos hacen creer. ¿Y quién puede estar detrás de esas apariciones supuestamente marianas? ¿Quién? Ahí dejo la pregunta. Yo, si quieres, te doy mi opinión. Mira... No, pero plantéame tú lo que tú quieras. ¿Sabes lo que pasa? Que todas estas historias son complicadas porque yo siempre... Bueno, siempre no. Después de años más tarde, cuando uno intenta razonar esta clase de episodios, se pregunta también, claro, son preguntas sin respuesta, Santiago, eso es obvio, creo que nos pasa a casi todos, ¿no? Hay preguntas sin respuesta, claro. ¿no? De momento no la tenemos. Claro, no la tenemos. Entonces partimos siempre de una creencia, ¿no? Y esa creencia es la que nos lleva hacia un lugar o hacia otro. O a lo mejor, no sé, a otros muchos lugares, no lo sé, para dar una explicación a una serie de fenómenos o de sucesos como por ejemplo el que hoy nos ocupa, ¿no? Pero yo siempre voy un poquito más allá o intento ir. Por ejemplo, la trascendencia. ¿Qué trascendencia tiene la aparición de la Virgen en Fátima a unos niños? Repito, 2 de ellos fallecen muy poquito después. Todo el mundo, bueno, ahí no sé si todo el mundo lo ve o no lo ve. Lo que sí en un principio lo ven son los niños. Ahora, ¿eso qué cambia? ¿Qué han hecho con 3 niños? ¿Han cambiado el mundo los niños? ¿Ha hecho que el ser humano cambie su forma, su visión que tiene de todo cuanto le rodea? ¿Para qué tiene alguien que crear o, bueno, hacer una ermita, una iglesia en un lugar? ¿Para qué? O sea, todo eso es la pregunta, el porqué de las cosas que no tiene ningún sentido, porque hasta el momento, Santiago, no nos ha llevado a ningún lugar, ¿eh? Vamos a ver, es que hoy estoy... no es que esté descubriendo, no estoy descubriendo, pero estoy escuchando unos planteamientos por tu parte enormemente profundos. No es que en otras ocasiones no lo hayas hecho, pero este planteamiento, por ejemplo, y el anterior también, son de una enorme profundidad. Si el anterior era profundo, este lo es aún más. Vamos a ver, y créeme que sintetizar una respuesta para esto en 2 minutos es una tarea pero sumamente complicada. Y para Santiago Vázquez mucho más. Como te conozco, ¿eh? Créeme que lo es. Créeme que lo es porque sí. Es un tema muy profundo y porque un tema lleva a otro y ese otro a otro y así sucesivamente. Vamos a ver. Hoy se cumplen 100 años de un acontecimiento que, por supuesto, que sucedió. Y alguien puede decir, ¿y usted estaba allí? No, mire, yo no estaba allí, pero tampoco estaba allí cuando se hundió el Titanic, por ejemplo. Tampoco estaba en la batalla de Lepanto, pero sucedió. Bueno, en este caso es que tenemos los periódicos de la época, tenemos testimonios jurados y firmados, tenemos fotografías, es decir, es un hecho que es como si sucediera hoy en día. Lo que pasa es que hoy en día tendría muchísima más, pero bueno, elevado a no sé qué potencia de difusión por la tecnología, por la aparatología de la que disponemos. Aquello sucedió y tú me preguntas, ¿ha cambiado algo? Para muchas personas sí, para muchísimas personas. Muchísimas han muerto ya, o si queremos en la vida después de la muerte, han pasado por la vida material y ya se encuentran en otras dimensiones. Pero es que actualmente Fátima es uno de los lugares de peregrinación más importantes de la cristiandad. Haya habido conversiones, haya habido curaciones,
auténticas curaciones. Cuando, y ya sabes que yo me mantengo muy al margen de la Iglesia, en algunas cosas estoy de acuerdo, en otras en absoluto. Por eso yo voy por mi cuenta. Sí, sí, sí. Y siempre lo digo, yo no profeso ninguna religión en concreto, ninguna. Pero es verdad que en Lourdes, por ejemplo, en Fátima, ha habido auténticas curaciones que tengamos en cuenta que se tarda años hasta que la Iglesia dice milagro, curación, porque hay una serie de requisitos. No voy a ponerme ahora a citar todos porque sería otra entrevista. Los milagros. No, es que la curación, por ejemplo, voy a decir 2 o 3, tiene que ser instantánea. Por ejemplo, una persona que se encuentra en fase terminal de cáncer, fase terminal, muriéndose. No, pues ha habido curaciones. Con esto no estoy dando esperanza a nadie, por favor, diciéndoles indirectamente que si van a Fátima o a Lourdes se van a curar. Lo que os estoy diciendo es que en Lourdes, en Fátima, ha habido curaciones que la Iglesia tiene, por supuesto que tiene, su comisión de investigación, compuesta por auténticos científicos, médicos, etcétera, que van haciendo un seguimiento. La curación tiene que ser instantánea, es decir, en un momento, instantánea, repentina, total, permanente en el tiempo. Es decir, no puede curarse la persona y a los 2 años volverse a reproducir la enfermedad. Tienen que pasar mínimo 10 años. Y si es un milagro, no vuelve a producirse. Entonces, me preguntas, y quiero responder del todo, aunque es difícil, ¿ha servido de algo? Yo te respondo. Sí. Todavía puede servir para los que quieran tener abierto el corazón y primero los ojos. Es decir, no hay más ciego que el que no quiere ver. Estos son signos. Si hablamos, por ejemplo, y hago una referencia brevísima, de los milagros de Jesús, por ejemplo, en este contexto de secretos de la religión, los milagros de Jesús no fueron más que signos que Dios dio a través de él para revelar, no es su poder, sino lo más importante, su divinidad. Ya está. Eran signos. Esto, lo que sucedió en Fátima, que vamos a contar, si quieres, cuando tú me preguntes, yo te cuento lo que pasó, lo que sucedió ante 70.000 personas que estaban allí, esto es un signo, y que ya la Virgen había anunciado el 13 de julio de 1917, diciendo que en octubre, el 13 de octubre, haría un gran milagro. Así lo calificó, el gran milagro. ¿Para qué? Precisamente, y dijo esto, para que los que no creen, crean. ¿Y por qué le da tanta importancia a la Virgen? A que creamos. Pero no está diciendo que creamos en la Iglesia Católica, o en la protestante, o en la baptista, o en la ortodoxa rusa o griega. No, el trasfondo es trascendencia. Pero es que eso escuece, amigo Javier. Eso escuece. Sí. Y por eso yo escuezo también a veces. Porque cuando se nos dice, y aquí termino, cuando se nos dice, ¿usted cree? El creer no es como se dice, usted cree porque se agarra a un clavo ardiendo, porque la vida es muy dura y lo más fácil es creer en Dios, porque creyendo en Dios usted se agarra a un clavo ardiendo. No, mire, es todo lo contrario. Es que creer en Dios, en el que sea, de cualquier religión, y por supuesto creer en Dios implica un comportamiento, que es aquí a donde voy. Si usted cree en Dios, usted no puede ser mala persona. Usted no puede ser mala persona. Y las hay. Y las hay. Aun creyendo en Dios. Las hay. Pero es que, Javier, el decir, creo en Dios, pero soy mala persona, esa persona no cree en Dios. Porque la persona que cree en Dios, no digo que no pueda cometer errores, pero no hará, por lo menos con alevosía y premeditación, en cualquier contexto de la vida,
cosas con mala intención. Si las hace, Sí, puede cometer errores. por supuesto que sí. Se tendrá que arrepentir. Ujú. Mira, Santiago, fíjate que me están viniendo una serie de cosas a la mente. Por ejemplo, salvando las distancias, obviamente, estamos con un episodio, repito, ocurrido hace 100 años, en el que, bueno, mucha gente ha visto una aparición mariana justamente en Fátima. Primeramente, bueno, hubo una aparición anterior, la más famosa es la del 13 de mayo, estamos con la del 17 de octubre, donde ahí se produjo... 13. Perdón, 17, estoy con la manía del 17, el 13 de octubre. El 13 lo has dicho por lo de 1917. Sí, efectivamente. Sí. Bueno, 13 de octubre del año 1917. Bien, fíjate que tenemos un caso que aquí hemos presentado, bueno, muchas veces, pero sobre todo uno muy especial que tiene que ver con una buena amiga de esta tierra, concretamente de la localidad de Jumilla, Próspera Muñoz Jiménez, Sí. que ella junto con su hermana también recibieron la visita de unos seres que le dijeron también que volverían. Fíjate qué curioso. Sí. Estos seres ellas nunca los identificaron con nada divino, sino que eran seres, bueno, que al final parece ser que eran seres, según ellas, de otro mundo, ¿no? Pero ahora cambio un poquito, giro todo esto y ahora me voy a lo que es la creencia, y tú lo vas a tener muy claro también, como yo y como muchos oyentes. Cuando la creencia es tan fuerte, por más que intentes ver una cosa o te la intentan plasmar o mostrar de una forma que a lo mejor lo quieren hacer de forma objetiva, es complicado. Y te diré por qué. Tú sabes que, algo que vamos a tener en breve en Murcia, esas rutas, pero tú sabes Sí. que la Inquisición hace años, por ejemplo, llegó a quemar gente por solamente tener un lunar en la cara y decía que era una bruja. Sí, sí, Esa era sí. la creencia. Sin Sí, embargo, sí. ¿quién le decía a esa persona que no tenía dentro el demonio? Sí, O una sí. bruja. Sí, sí. ¿Mm? No, Es complicado esto, ¿eh? La Inquisición te llevaba a la hoguera casi por Pero, cualquier cosa. pero se donde puede voy, decir. Santiago, no es concretamente porque quiero hablar de la Inquisición, no. Quiero hablar de la creencia que cuando está muy aferrada en cada persona, Sí. cualquier movimiento que a lo mejor, fíjate, hoy en día nosotros vemos a una persona que tiene un lunar y no decimos que está poseída por nadie, ¿no? Sin embargo, en aquel tiempo, digo todo esto para extrapolarlo a lo que es el asunto de esta noche, y cuando alguien dice a pie juntillas que lo que vio es la Virgen y que la propia Virgen le habló, ¿cómo podemos contradecir a alguien que en aquel tiempo estaba totalmente creído que lo que solamente podía existir como aparición era algo llegado del cielo? Mira, para responder a tu pregunta, tengo aquí delante, he sacado de mi humilde biblioteca, he sacado una joya de alguien a quien yo entrevisté hace muchos años. Era yo un chaval y además fue al día siguiente o el mismo día de mi cumpleaños. Yo estuve en casa de Pitita Ridruejo, Sí, alguien muy conocido en este país. claro, sí, por supuesto. Una gran señora. Tengo en mis manos su libro sobre el mundo espiritual. Y voy a leerte, y voy a leerles a ustedes, amigos oyentes, lo que ella dice en este libro, en su página 77, respecto a lo que sucedió ese 13 de octubre, tal día como hoy, hace 100 años, en Cova de Iria, en Fátima, Portugal. Si te parece, Javier, ¿lo puedo leer? Claro, por supuesto que sí. Los 3 niños salieron de su casa muy temprano, el día 13 de octubre, encontrando gente a su paso, arrodillada en los caminos. Al llegar a la Cova de Iria, una gran muchedumbre se aglomeraba. En medio de una lluvia torrencial, Lucía pidió que se cerraran los paraguas antes de comenzar el rezo del rosario, y a pesar de que un diluvio seguía cayendo, nadie resultó mojado por el agua. Esto es cierto, ¿eh? Esto es verdad. Que muchos han visto, y perdóname, hago un paréntesis, muchos han visto, concretamente aquí, que no se mojaron porque lo que realmente hubo fue un efecto microondas. Sí. ¿Mm? Bueno, pues ahora si quieres, Sí, lo hablamos. te doy mi humilde opinión brevemente. Sigue diciendo: la Virgen apareció sobre la encina, el árbol, precedida por su resplandor de luz, porque siempre aparecía así, y comenzó identificándose a sí misma
como había prometido hacer en su primera aparición el 13 de mayo de ese mismo año. Soy la Virgen del Rosario, les dijo. Después pidió a sus videntes que se construyese una capilla, que es lo que tú decías antes, y ahora después apostillo, nada más, con una frase, Sí. porque lo has mencionado y es importante. ¿Para qué una capilla? Yo te voy a responder, te voy a dar mi opinión. Que se construyese una capilla en aquel mismo lugar y ya se despidió de ellos con estas palabras. No ofendáis más a Dios, que está ya muy ofendido. Extendió sus brazos y comenzó a elevarse mientras la luz que surgía de sus manos se confundía con la del sol. Fue entonces cuando el milagro anunciado comenzó a cumplirse del modo más sorprendente y extraordinario. El astro solar se elevó a lo más alto del firmamento. Todos sabemos, la propia Pitita Ridrojo, cuando yo la entrevisté en su casa, en la biblioteca, ella me dijo, tengo grabada la entrevista, ella me dijo, yo sé, recuerdo sus palabras, dice, yo sé que eso es algo que no puede suceder, puesto que se vendría abajo, me dijo, el universo, pero el hecho es que sucedió. Bueno, pues continúo y ya termino. El astro solar, que esto fue lo que sucedió, el astro solar se elevó a lo más alto del firmamento, semejante a un gigantesco disco dorado en el que todos podían fijar sus ojos sin sentirse dañados por el resplandor. Giró varias veces sobre su propio eje, es decir, la corona del sol, y proyectó hacia la gente destellos de diferentes colores. Luego se desprendió velozmente desde el cielo como si fuese una gigantesca bola de fuego, precipitándose sobre la tierra. Frenó bruscamente su vertiginosa caída y de nuevo se remontó en el firmamento con la misma rapidez con la que había descendido. Termina diciendo este espectacular prodigio, que desde entonces fue llamado la danza del sol, viene repitiéndose actualmente en numerosas apariciones marianas, como si por medio de él, escribe Pitita, la Virgen quisiera garantizar la autenticidad de las mismas. Pues bien, esto es lo que cuenta, lo que escribe muy resumidamente Esperanza Ridrojo, o conocida como Pitita Ridrojo, en su libro, en uno de sus libros, tiene varios. Esto es lo que sucedió, y esto no es la opinión de Pitita, ni es la opinión de quien les habla, ni es la opinión de nadie. Es algo objetivo y que vuelvo a decir, que vayan a las hemerotecas, que busquen los interesados, por favor, en documentos serios. Ahí están los periódicos de la época. Estamos hablando de un hecho histórico, y que tampoco estamos hablando del año 1200, estamos hablando de 1917, que hay fotografías, y es que si se meten en internet encontrarán fotografías de la época, de allí, de Cova de Iría, donde se produjo la caída del sol. Es que se precipitó, es decir, el sol, que yo sé, yo hago mías las palabras de Pitita, yo sé que eso, astronómicamente, es imposible. Como aficionado modesto que soy a la astronomía, desde que era muy joven, me ha entusiasmado el mundo de la astronomía, o de la astrofísica, bueno, de la astronomía. Sé que es algo que no puede suceder, pero que no obstante sucedió, y por eso es el milagro del sol. Claro, es que aquí confluye lo sobrenatural, que es lo que pertenece, no lo paranormal, porque es paranormal pero sobrenatural, que es lo sobrenatural es lo que atañe a lo divino, es decir, lo que procede de la divinidad. Esto es lo sobrenatural. Exacto, sí. Claro, esto es importante decirlo, porque hay quien confunde lo paranormal con lo sobrenatural. No, lo paranormal es una cosa y lo sobrenatural es otra. Y por otra parte confluye, ¿con qué? Con la ciencia positiva, confluye en este caso con la astronomía. ¿Cómo es posible? Un astrónomo puede decir, y con toda la razón del mundo,
desde el punto de vista de la astronomía. ¿Cómo es posible que el Sol se desgaje y se precipite contra la Tierra, frene su caída en brusco y vuelva a ascender a donde estaba? Pues déjame que te diga algo ahí. Sí. Que quizás esto a lo mejor no se ha dicho nunca, no lo sé. Sí. Pero de haber sido así como lo explicas y como realmente ahí está documentado, ¿por qué no hay testimonios del mundo entero? Porque si el Sol realmente se movió de esa forma y como tú dices se precipitó, debería haberse visto en muchos lugares del planeta. Sin embargo, no hay más documentación sobre esto, ¿no? Bueno, a ver, ese es un punto muy interesante tocarlo, porque sí que es cierto que hubo testimonios y vuelvo a repetir que los interesados en el tema, que seguro que serán muchos, seguro, unos escépticos, otros ateos, pero no ateos en referencia al catolicismo, no, simplemente que no creen en la trascendencia, que niegan la trascendencia. Bueno, pues yo tengo amigos que no creen absolutamente nada, pero que no obstante se interesan por estos fenómenos. Bueno, pues ante un hecho que está constatado, sí que es cierto, respondiendo a tu pregunta, que hubo testimonios, vuelvo a decir, remito a las fuentes correspondientes, que las busquen porque las hay, a través de lo más inmediato, Internet, pero por favor, fuentes serias. Hubo testimonios de personas que vieron exactamente lo mismo a kilómetros y kilómetros de distancia. Es decir, que no solamente lo vieron las personas que estaban en Cova de Iría, allí, no. Es que hubo, no pocas personas, muchas personas, que vieron exactamente lo mismo en puntos distantes a Cova de Iría. Ahora, si me preguntas si fue visto en América, bueno, claro, en América a esas horas, pues si esto sucedió por la mañana era de noche, quiero decir. Hablamos pero hay un terreno bastante amplio, sí. Santiago, no solamente si esto ocurrió por la mañana aquí en Europa, es que también en Asia sería por la tarde, y a lo mejor, como tú dices, en América claro. No, pero hay un terreno muy, muy amplio del globo terráqueo que obviamente tuvo que ver aquello en el caso de que se hubiera producido, claro. Pero aquí, claro, no, si es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, hacia el este, sabemos que hacia el este se suman las horas. Bien, ¿qué ocurre aquí? Que como nos encontramos aparentemente ante un hecho sobrenatural, y 70.000 personas no mienten, en 70.000 personas la histeria colectiva, yo recuerdo perfectamente las palabras de Pitita. Digo Pitita porque sí. Yo creo que en cuanto a mariología es la persona en nuestro país que más sabe de este asunto y que más ha investigado sobre apariciones marianas, ¿no? Sin hacer de menos a nadie, pero lleva pues prácticamente toda su vida. Es una autoridad que no solamente ha recorrido España dando conferencias sin tener necesidad económica para ello, sino que también ha viajado por todo el mundo dando conferencias sobre apariciones de la Virgen. Pues ella me comentaba, y no solamente ella, que es como si la causa que provocó aquel fenómeno a priori sobrenatural sí. fuese selectiva. Claro, esto ya entra en confrontación directa con la mentalidad positivista. Es decir, un positivista, sí. Un empirista, puede, y no sin razón desde su punto de vista, decir, oiga, si el Sol se descuelga en Cova de Iría y también en Bangladesh. Pues mire usted, ¿no? Pues no. No, señor. No, señor. Igual que hay fenómenos, en este caso ufológicos, ya que hemos hecho referencia a la ufología, donde no se ve nada, se hace una foto a una persona o a un grupo de personas, y cuando
se ve la foto, detrás hay un objeto volante no identificado, esto ha ocurrido muchísimas veces, o cuando, por ejemplo, sucede un fenómeno paranormal. Vamos a escoger, por ejemplo, algo que es sumamente significativo, como es el fenómeno de las apariciones, en este caso no de la Virgen, sino de fantasmas y espectros. Uh-huh. Hay personas, porque creemos que las apariciones, hablo de difuntos en este caso, hay Tyrrell, que es la máxima autoridad, en mi opinión, creo que mi opinión está bien fundamentada, recomiendo su libro, su tratado Apariciones. Bueno, pues él, y no solamente él, sino, por ejemplo, también Richet, por ejemplo, o muchos otros, cuando hablan de apariciones, nosotros nos olvidamos, cuando digo nosotros, los de nuestros días, nos olvidamos de que también existen las apariciones colectivas. Sí. Es decir, ya Richet en su tratado de metapsíquica refiere, y yo los tengo señalados, casos con nombres, apellidos, fechas y lugares, con toda la documentación, sí, de casos de apariciones donde, por poner un ejemplo, 5 personas están viendo una aparición que a veces no solamente es un fantasma o un aparecido, sino que pueden ser 2, 3, 4, y hay 3 o 4 testigos que no están viendo absolutamente nada. Es decir, es como si la causa que provoca el fenómeno, ahora trasladándolo a Fátima, es como si la causa fuese selectiva. Pero para mí es mucho más selectiva. En todo lo relacionado con lo religioso, es mucho más selectiva que con otros fenómenos. Tú sabes que, por ejemplo, antes hemos hablado del fenómeno OVNI, en Madrid hubo un objeto en el cielo y lo vieron muchísimas personas. Sí. Muchísimas. Entonces, en este caso, aquí volvemos a lo de la semana pasada, con los estigmas. El fenómeno parece muy, muy selectivo. Y en este caso, claro, tú lo que quieres decir es que hace ver a una serie de personas, pero fíjate también una cosa importante, y esto no podemos obviarlo tampoco. Las personas que van allí, aquel día, aquella mañana, son personas que van predispuestas a ver algo relacionado con la Virgen. Eso no podemos obviarlo, ¿eh? Sí, la Virgen había anunciado que iba a obrar un gran milagro, pero nadie sabía de qué se trataba. ¿No? Ni siquiera los Pero fíjate, los niños, ¿eh? Fíjate que a lo mejor de pronto, no sé si la película hace total fiel reflejo de la realidad, pero es cuando alguien, no sé si uno de los niños dice, mirad el sol, pero ¿qué pasa? Si no lo dice la niña, ¿nadie se da cuenta? Porque un movimiento del sol, Santiago, yo creo que de moverse así fuertemente se hubiera visto en el cielo muchísimo. No hace falta que alguien me advierta de ello, ¿eh? Vamos a ver. Lo de la niña, cuando en la película, porque es una película. Os he dicho que no sé si hace fiel reflejo, por eso te lo decía. Que refleja una realidad histórica, pero la niña, que en este caso es Lucía, se dio cuenta de que algo estaba empezando a suceder, porque ya, como he leído, la Virgen ascendió y es cuando esa luminosidad se confunde con el sol y es cuando se da cuenta ella de que el sol empieza a girar, la famosa danza del sol. Es ahí. Sí. Claro, aquí estamos, querido Javier, estamos en el tema de siempre. En el tema de siempre. Estamos entre dos aguas. Pero ¿sabes por qué? Yo tengo mi opinión y no es de ahora. Quizás tutelado por alguien mayor que yo, pero sí, que me lo hizo ver hace muchos años. Y es que en el mundo de lo paranormal, y en este caso dentro de lo paranormal, de lo sobrenatural, que como muy bien has dicho y has señalado, efectivamente, si lo paranormal es selectivo, lo paranormal sobrenatural lo es aún más. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, es como si no todo el mundo fuese digno de... Esta es la historia. Estoy en un contexto teológico ahora, ¿eh? Lo sé.
yo he conocido personas que han ido a lugares marianos y han dicho, pues mira, yo no he experimentado nada, ni he visto nada, ni he olido a rosas, nada. Pero sin embargo he conocido a muchísimas personas en diferentes puntos de España donde sabemos que hay supuestas apariciones marianas, que me han dicho, y me pasó esto, y me ha pasado tantas veces esto, y efectivamente doy fe de que esto me ha pasado. O sea que sí, llevas toda la razón del mundo, y es verdad, si no la llevaras te lo diría. El fenómeno, la causa del fenómeno, en este caso sobrenatural, es muy selectiva, pero en este caso fue muy generosa, porque había 70.000, algo más de 70.000 personas. Claro, pensar ahora desde un punto de vista parapsicológico, que 70.000 personas, 70.000, estamos hablando casi de un estadio Santiago Bernabéu, lleno hasta la bandera. Atención, que todo ese cúmulo de psiquismos experimentasen, o bien una alucinación. La alucinación, los oyentes que tienen la amabilidad de seguir mi tarea profesional saben lo que opino de la alucinación, pero no lo opino porque lo opine yo, es porque lo opina la psiquiatría. La alucinación suele ser síntoma de un síndrome, que o se está bajo el efecto de una droga, como puede ser el LSD, como puede ser el ácido lisérgico, o como puede ser la anestesia. También se pueden dar alucinaciones visuales, auditivas, bajo los efectos de una anestesia, o cuando la persona padece algún tipo de alteración, más que alteración, voy a matizar, de enfermedad mental que cursa, cuidado, que cursa con alucinaciones. No todas las enfermedades, ni muchísimo menos mentales, cursan con alucinaciones. Por tanto, la alucinación, cuando tan alegremente algunos cientificistas dicen, eso es una alucinación, ¿usted es científico? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Usted realmente no sabe lo que está diciendo. La alucinación, ¿sabe usted cuándo se da la alucinación? Que 70.000 personas alucinen, es implaceable. Luego tenemos la sugestión. Bueno, esto es que ni siquiera es un argumento. Yo me puedo sugestionar, por ejemplo, por poner un ejemplo, dentro de un contexto parapsicológico, cuando estoy en un lugar donde me han contado que ha habido suicidios, que es un lugar donde se producen fenómenos paranormales, que se escuchan voces, gritos, alaridos, que se siente frío, por ejemplo, y puedo experimentar puntuales fenómenos que están provocados por mi propio mecanismo de autosugestión. Lo que no es sugestión es que tenemos ya prácticamente el tiempo cumplido, ¿eh? Eso no es sugestión. Eso es realidad. Eso es realidad. Pero creo que hemos contado lo más importante, y yo, si me permites, quiero públicamente felicitarte por las reflexiones y las preguntas que me has planteado. Que luego dices que es que te sonrojo. No es que te sonroje, es que es la realidad. Si no, me callaría y no diría nada. Porque entrevistas me han hecho muchísimas, ya lo sabes. Mañana tengo otra, y así. Ahí están, y las que no están en internet. Muchísimas entrevistas, pero no todos los que te entrevistan saben sacarte el jugo y saben plantearte cuestiones que son realmente importantes, y lo que mi padre siempre me enseñó: siempre ponte en el lugar del oyente y lo que al oyente le gustaría escuchar o preguntar. Y eso es lo que tú has hecho esta noche, Javier. Es cierto. Fíjate que voy a terminar con un tono de humor. Como debe ser. Fíjense que estamos hablando, amigos oyentes, ha salido a la palestra la palabra sugestión. Sí. Pues fíjense, será casualidad o no, pero cuando ha hecho referencia a Santiago Vázquez a esa cantidad, a esas 70.000 almas que estaban en ese momento observando esa danza,
del Sol, no sé si sugestionado o no, pero ha mencionado lo que realmente él sigue y cree. Ha mencionado un estadio, pero no ha mencionado el estadio del de enfrente, sino el suyo propio. Y esto es un dato importante porque también puede ser sugestión, algo que estábamos hablando anteriormente. ¿Qué te parece? Me parece interesantísimo desde un punto de vista puramente paranormal. Es que es curioso, ¿no? Porque, fíjate, mirado en el estadio de enfrente, también daría esa cifra, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que eso tiene una justificación. Y es que... Es una creencia. La justificación es que, aparte de que entré en los Benjamines del Madrid con 8 años, la justificación es que he vivido la casa de mis padres, vamos, en Madrid capital, a 50 metros del Estadio Santiago Bernabéu. Fíjate si tengo motivos para decirlo, claro, para mencionarlo, claro que sí. Para mencionar al Bernabéu, que desde mi habitación, desde la terraza de mi habitación, veía el campo de fútbol. Fíjate si tengo motivos para hablar de Santiago Bernabéu. Claro. Bueno, por eso decía que haya hablado un poquito el corazón. Y es de alguna forma extrapolando esto, aunque era broma, con ese corazón que podían tener aquellas 70.000 o más personas. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, Santiago. Sabes que, bueno, que te iba a decir, siempre que subes a la nave siempre te lo digo, ¿no? Que para mí es un placer. Es verdad también. Que hablo con un amigo, pero sobre todo hablo con una persona, como he dicho antes, uno de los más grandes de nuestro país, es un crack auténtico, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Javier, sé que lo dices de todo corazón. Sí, por supuesto que sí. Y yo procuro estar siempre dando lo mejor de mí, y sobre todo cuando se trata de una persona como tú, como profesional y como persona que vas de frente y que llamas a las cosas por su nombre con mucha educación y con mucha elegancia. Eso para mí, me quito el sombrero y digo chapo. Igualmente, es recíproco sin duda alguna. Vamos a decirle a los oyentes que en otra ocasión hablaremos de temas tan interesantes como el de esta noche, o más, y que de alguna forma, obviamente, los hay, sí, Santiago Vázquez seguirá unido a otros mundos porque desde hace unos años es tripulante también de esta nave y, por supuesto, aparte de todo, es una delicia. Estemos o no de acuerdo en su creencia. Fíjense, yo puedo ser incluso del equipo de enfrente de donde es Santiago. Sin embargo, somos inmensamente amigos. Sí. Pues en esto hay que tener siempre todo relacionándolo, todo en la vida hay que ser igual. Santiago podrá tener una creencia, podrá expresar lo que realmente cree, si es objetivamente mucho mejor, si aparte va documentado como también lo suele hacer, pues bueno, eso es otra historia. Pero sea como fuere, lo cierto es que personas como él hacen falta en los programas de radio y aquí en otros mundos no va a faltar nunca, a no ser que él diga un día que no. Pero yo creo que eso no va a pasar. Eso no llegará. Javier, muchísimas gracias por tu invitación esta noche en un día tan señalado como hoy. He sido crítico también, ¿eh? Sí. Y termino, no voy a robarte más tiempo, pero he sido crítico porque he dicho que cuidado con las apariciones marianas. Cuidado, por favor. Medjugorje, otro programa, entrevista. Sí. Unas apariciones, como sabes, muy polémicas que llevan desde el año 81 y que ahí siguen. ¿Se aparece realmente la Virgen en Medjugorje? Amigo, esa es otra cuestión. En Pradonovo del Escorial, en Umbe, en tantos sitios en nuestra geografía. ¿Realmente qué ocurre? También en Murcia, en la Fuensanta. Yo conozco las apariciones de la Fuensanta. Sí. Es decir, cuidado, por favor, mucha prudencia. ¿Que la Virgen se pueda aparecer? Yo creo que sí. ¿Que se apareció en Fátima? Creo que sí. ¿Que ocurrió aquello hace 100 años, tal día como hoy? Creo que sí. Ahora, la Virgen no baja del cielo así como pretenden algunos hacernos creer. Nada más, Javier. Muy bien. Feliz rumbo. Yo sigo en la nave. Ahora me voy a otra parte de la nave. Voy con mi vaso de Coca-Cola, ya sabes. Y a pesar de que, bueno, independientemente algunos miembros de esta nave que somos muchísimos, pues me miran un poco así cuando paso de reojo. Yo les sonrío y les digo gracias, porque con vuestras críticas, a veces despiadadas, me enseñáis. ¿Sabes cómo? Con la humildad. Sí, señor. El no romper el voto de silencio, la humildad. El aceptar, una cosa es defenderse, pero siempre desde el respeto.
desde Sí, la señor. educación y decir, miren, si no les gusto, lo siento mucho, me gustaría ser mejor persona, mejor profesional, para gustarle a todo el mundo. No quiero seguir hablando porque me voy a echar a llorar. Gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, un fuerte abrazo, Buenas amigo. noches, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Pues lo dejamos ahí, lo dejamos con este mundo que hoy ha sido protagonista. Hoy hemos dado un poquito más de tiempo a esta interrogante que hemos abierto hoy. ¿Qué ocurrió en Fátima el 13 de octubre de 1917? No sé si Santiago ha respondido o no, y si ustedes están de acuerdo con todo lo que él ha ofrecido. Pero sea como fuere, algo ocurrió en Fátima en aquel 13 de octubre de 1917.